Ok, pues vamos a comenzar con una oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, me han pedido dar una charla sobre la vocación de la vida célibe. Eh, Voy a poner rápido el marco de contexto de acuerdo a ciertas categorías que de alguna manera he formulado en pues mi estudio de esta realidad de la vocación. Para comenzar, vocación significa en latín vocatio, significa llamado. Eso es importante porque muchas veces se confunde vocación con profesión y no es lo mismo. Para empezar, la profesión de alguna manera uno pudiera o da la etimología de la palabra, apunta a una cuestión de elección. En la vocación ciertamente hay una elección, pero primeramente la elección ha sido dada por Dios. Al ser un llamado, Dios es el que llama y uno es el que responde. En este sentido, no, estrictamente hablando, uno no elige su vocación, sino uno descubre y responde a esa vocación. Ahora, los llamados que Dios hace, por lo tanto, las vocaciones a las cuales hace, pues tienen varios contextos, ¿verdad? Entonces yo más o menos he puesto algunos nombrecitos para poderlas identificar. Yo primero menciono que existe una vocación existencial, es decir, el llamado al cual estamos simplemente por el hecho de existir como seres humanos. Esa vocación es la vocación a dar gloria a Dios. El ser humano existe para dar gloria a Dios. Ahora, ¿cómo se da gloria a Dios? Siendo santos. ¿Y cómo se santo? Asemejándose a Jesús. Básicamente, esa es la clave, el principal llamado de todo ser humano es dar gloria a Dios. Y evidentemente, la máxima gloria que se le da a Dios es siendo santos, y uno puede ser santo solamente asemejándose a Jesús. Eh, Existe otra vocación que se llama la vocación, bueno, que le he puesto vocación esencial, es decir, apunta a la esencia única e irrepetible mía. Porque vamos a ver, por ejemplo, vocaciones, por ejemplo, profesionales o personales, pues hay muchos, ¿verdad? O sea, médicos hay muchos, matrimonios hay muchos, sacerdotes hay muchos, etcétera. Pero la misión única y irrepetible que Dios me ha dado aquí en la tierra es algo que no tiene nosotros, ¿no? Entonces yo tengo que descubrir, es quizá la vocación un poquito más complicada de entender, no me voy a parar mucho porque no es el tema, pero básicamente es lo esencial de mi vida única y irrepetible que tengo, ese llamado único y irrepetible que yo tengo. Después, yo le llamo la vocación personal, que es básicamente el estado de vida. Y aquí es donde entra la temática que vamos a tocar, que las vocaciones a nivel personal, a nivel de estado de vida, son la vida consagrada, el matrimonio y la vida célibe, que es a lo que vamos a entrar. Y nada más para mencionarles, el último es la vocación profesional o laboral, que es aquí donde sí podemos entrar precisamente a lo que nos dedicamos de cuanto a trabajo. No es lo mismo que la vocación personal, y siempre pongo el ejemplo, porque por ejemplo, si yo estudio medicina, estrictamente hablando, no soy médico las 24 horas. Tengo un título que me avala para poder ejercer medicina las 24 horas del día si yo quisiera. Pero nadie es médico 24 horas, estrictamente hablando. O sea, si
Si un médico llega a su casa a hacerle exámenes de laboratorio a sus hijos, a su esposa, eso no es vida, o sea, eso no es un matrimonio, no es una familia. No, o sea, uno ejerce su profesión en momentos concretos, ¿va? Aun cuando la titulación me haga poderle ejercer, pues si quisiera 24 horas al día. Además no se reduce a la parte profesional, por eso digo profesional o laboral, porque hay mucha gente que no está llamada, de hecho la inmensa mayoría no está llamada a tener una profesión, ¿no? Pueden ser emprendedores, es decir, diferentes tipos de trabajo que no implican una profesión, a lo menos en el sentido académico. En el caso de la vocación personal, ahí sí es 24 horas. Porque, por ejemplo, si yo soy casado, me tengo que comportar como casado en mi casa, en mi trabajo, en el auto. O sea, yo no dejo en una percha mi matrimonio, o el sacerdote no deja en la percha su sacerdocio. O sea, el estado de vida implica las 24 horas del día. Y esto es importante para cuando se entienda la vocación de la vida célibe. Entonces, entramos a la parte de la vocación personal, a este apartado. Está la vida consagrada, que en el caso de los varones implica vida consagrada en cuanto a vida religiosa y vida célibe consagrada, ahorita explico eso, y el sacerdocio. En el caso de las mujeres, solamente la vida consagrada se puede hacer mediante una estructura de vida religiosa o de vida célibe, ¿no? El matrimonio, pues no creo que tenga que explicarlo. Y la vida célibe. Para empezar, el término célibe, estrictamente hablando, significa soltero. Pero no hay que confundirlo con la soltería, ¿no? Porque la soltería, estrictamente hablando, no es una vocación, es un estado transitorio de vida, una vocación transitoria, un llamado transitorio, porque es soltero, en donde uno discierne a qué vocación Dios quiere que yo responda, ¿va? Estas vocaciones, en el caso de transitorio de la soltería, ciertamente, y siempre hago el paréntesis, hay personas que se quedan solteras, pero sin querer quedarse solteras, sino hay circunstancias, algunas inclusive heroicas. Por ejemplo, hay personas que estaban claras de que su vocación era el matrimonio o la vida consagrada religiosa, pero se quedan con sus padres para atenderlos, etcétera, no dejarlos solos, y se va el tiempo y todo esto, y ya por la edad en muchas congregaciones pues tienen límite de edad, no pueden consagrarse, y a veces pues no siempre ya se pueden casar. O sea que entonces si alguien quiere interesarse en esta temática del soltero que se queda soltero o se está quedando soltero sin querer quedarse soltero, porque repito, la soltería no es vocación, no es un llamado. Dios no nos llama a ser solteros en el sentido de la soltería, sí hace solteros en el sentido del celibato, que ahorita voy para ello. Pero muchas veces pues hay circunstancias que la gente teniendo clara su vocación se terminó quedando soltero, pero no es por las circunstancias, ¿no? Entonces, a quien quiera profundizar puede ir a mi canal de YouTube, y ahí tengo una charla sobre la soltería, y tengo sobre todo una entrevista con una amiga consagrada que es sobre la soltería. Es una entrevista que me hizo la consagrada Verónica Brunco. Entonces, hay gente que me dice en esta estructura que yo he formulado para entender estos temas, de que en realidad solamente hay dos vocaciones a nivel personal, a nivel estado de vida, que es el matrimonio y la vida consagrada, porque ellos dicen que la vida célibe es parte de la vida consagrada. Y esto es parte verdad y parte es falso. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, soltero, quiero vivir de manera célibe, es decir, soltera. Repito, la diferencia con la soltería es que la soltería tienes, aunque significa célibe lo mismo, soltero, pero la soltería significa
un proceso transitorio de descubrir. O sea, hay algo indefinido. No sé, decía el Papa Benedicto XVI, que el ser humano solamente se realiza en una decisión para toda la vida. Es decir, consagrado para toda la vida, casado para toda la vida o célibe para toda la vida. El soltero, en el sentido de soltería, no está definido. Y no lo tiene que estar. O sea, para eso es la soltería, ¿verdad? Precisamente para discernir. Entonces, pero no es algo definido, porque no es de hecho, soltería significa eso, suelto. Y el estado de vida tiene que ser, Dios nos ha llamado a una cosa para toda la vida. El ser humano se realiza en tanto cuanto es para toda la vida. Decía, por ejemplo, en el caso muy particular del matrimonio Juan Pablo II, que una persona que no desea amar para toda la vida, le será muy difícil siquiera amar un día. Entonces, la clave es esta cuestión para toda la vida, la fidelidad al estado de vida al que hemos sido llamados. Con la gran diferencia que, por ejemplo, en el matrimonio, el que enviuda se puede volver a casar, salvo los diáconos permanentes. Ellos no, ellos enviudando no se pueden casar. Curiosamente, pueden más bien ordenarse sacerdotes, ¿verdad? Pero no se pueden volver a casar los diáconos permanentes, aunque enviuden. Entonces, cuando la vida célibe es vocación, precisamente cuando ya no es soltería, cuando no está todavía discerniendo, cuando no está suelto, cuando ya ha dicho, no me voy a casar. El soltero no está casado, pero es que no sabe si se va a casar, o está en discernimiento, o va rumbo allá, pero el célibe ha decidido no casarse. De hecho, el celibato es parte de la vida consagrada, de las religiosas, laicas consagradas, etcétera, que ahorita es precisamente lo que voy a entrar, y ya no se diga del sacerdote, en el caso de la iglesia latina, de rito latino, porque las iglesias en comunión con el Papa de rito oriental, el sacerdote puede estar casado, no así el obispo. Los obispos de la iglesia oriental, inclusive hasta iglesias que no tienen comunión con el Papa, como la ortodoxa, los obispos no pueden ser casados, los sacerdotes sí. Entonces, ¿cuándo entonces una vida célibe pasa a ser vida consagrada? Cuando esa decisión de no casarse, de mantenerse soltero, pero no en el sentido de soltería, ya lo hace definitivamente, pero con lo que se llaman votos públicos. Es decir, hay personas que van con su obispo y con su obispo o su comunidad hacen el voto público de celibato, ¿no? Y son personas, son laicos, que pueden vivir inclusive en sus casas y todo eso. De hecho, esta es el tipo de vida, vamos a llamarlo, consagrada más antiguo, ¿no? Le llamaban, sobre todo en el Imperio Romano, el Ordum Virginum, el orden de las vírgenes, ¿no? Mujeres que se apartaban totalmente en cuanto a la parte de no casarse, pero no es que eran parte de una congregación religiosa, de un instituto de vida consagrada, etcétera, ¿no? Una laica, vamos a decir, común y corriente, pero ya definida que no se va a casar, por lo tanto, ya no es soltería. Vamos, ha cerrado inscripciones de cualquier tipo, o sea, simplemente no se va a casar. Pero esta decisión la hace bajo un compromiso de votos públicos con una autoridad de la iglesia. Generalmente es el obispo, o el obispo delega un párroco, etc. Pero esos votos se hacen públicamente. Ese tipo de vida célibe sí es vida consagrada. ¿Ah? ¿Por qué? Porque entra en el rango de una consagración pública, o vamos a decir una consagración formal, ¿no? Entonces, aquellos que dicen que en realidad nada más existe vida consagrada y matrimonio en cuanto a estado de vida, están bien si entienden la vida célibe desde este punto de vista.
Pero es que el problema es que no solamente hay célibes de este punto de vista. Hay quienes decidieron ya no casarse y no hacen votos públicos. Hacen votos privados, esto es decir, con un director espiritual, lo hacen en una cuestión privada. O inclusive hay algunos que ni siquiera profesan votos a nivel privado, es decir, con un director espiritual, sino simplemente ellos mismos toman la decisión de ya no casarse, para toda la vida no casarse, y no hacen votos públicos con un obispo o sometiéndose a una jerarquía, vamos a decirlo así, tampoco a nivel privado con un director espiritual, sino simplemente ellos hacen la decisión personal de no casarse. Y en estos casos no estamos hablando de vida consagrada, porque puede ser que ni votos haya hecho. O sea, interiormente lo ha hecho, pero ni está haciendo votos públicos ni está haciendo votos privados. Entonces, de hecho, los votos privados no cuentan como vida consagrada. Por eso se llaman votos privados, ¿va? Entonces, es una cuestión que se arregla con el director espiritual, ¿va? Pero no hay vamos a decir, una atarse a una cuestión jerárquica. Los laicos que hacen voto de celibato para toda su vida públicamente, ellos sí se someten, vamos a decir que de alguna manera dan cuentas a un obispo o a una autoridad de la iglesia. En los votos privados no necesariamente uno puede dar cuenta a su director espiritual, pero eso ya también si uno quiere, ¿verdad? Entonces, y ahí es una diferencia. Por lo tanto, la vida célibe yo siempre la separo. Por eso digo, las vocaciones como estado de vida o vocación personal es vida consagrada, en donde entra el sacerdocio para los varones solamente, la vida religiosa, eso para hombres y mujeres, la vida consagrada, y esto implica institutos de vida consagrada o inclusive personas laicas, pero que hicieron ya un voto público de celibato. Y en este sentido, este tipo de vida célibe sí es parte de la vida consagrada. Pero la tercera, yo por eso divido, existe la vida célibe y en ellos pongo a aquellos que han decidido ya para toda su vida quedarse célibes, pero no hicieron votos públicos, sino votos privados, o chance y ni siquiera hicieron votos privados, pero ya la decisión la han tomado. Ahora bien, ¿qué sentido tiene la vida célibe en cuanto a estado de vida? Aquí sí hay una gama básicamente que yo diría que casi ilimitada, porque el Señor puede llamar a que uno se mantenga célibe por diversas razones. En lo que en todas esas razones entran en cuestión en común es precisamente en las vocaciones previas. Por eso es importante discernir sobre todo y ante todo en las primeras. Es decir, el propósito del que Dios le pida a una persona laica a quedarse como célibe, ya sea un celibato de vida consagrada con votos públicos o un celibato que no es consagrado por votos privados o una decisión personal, están llamados a ser santos. Es decir, el propósito es la santidad y en eso tiene que ser evaluado. O sea, Dios no va a pedir que te quedes célibe si no va conectado con un llamado a la santidad. Segundo, va conectado a tu vocación esencial, a un propósito muy personal. E inclusive muchas de estas cuestiones por la particularidad de la vida célibe va hasta conectado también con la vocación profesional. Por ejemplo, puede haber un científico que, que se santifica en el sentido de que dona sus talentos para el progreso de la ciencia, por ende para el progreso del bien común de la sociedad, y eso es querido por Dios. Entonces, pero quiere profundizar tanto en su estudio, dedicarse básicamente a eso, que primero le sería imposible llevar vida de religioso o de sacerdote, en el caso si fuera varón,
y tampoco llevar una vida matrimonial y de paternidad o de maternidad. Entonces, se dedica totalmente a su profesión y aquí la vida célibe tiene sentido, ¿va? ¿Por qué? Porque lo deja despegado de este tipo de compromiso para entregarse totalmente, pero no es una cuestión egoísta, ni tampoco es una cuestión de miedo o por heridas, es decir, mi experiencia ha sido bastante dura con novios o con novias y como una cuestión de decepción, pues ya mejor ni me caso, ni... No, no, no. Acá toda la vocación tiene que ser movida por el amor. Y si no, se cometen errores gravísimos. Por ejemplo, en la vida consagrada. Eh, el tema es muy largo, pero no me lo menciono de pasadita. Eh, la, el cisma que hubo con Martín Lutero, lo que le llamamos los protestantes, Martín Lutero era un sacerdote, pero yo no sé si saben cómo empezó la vocación a nivel vocacional, entre comillas, de Martín Lutero. Él le tenía pánico, pánico, pánico a las tormentas y más cuando haya rayos. Entonces, una vez se vio en una tormenta tan terrible que le llegó tanto pánico, que, si no me recuerdo, a Santa Ana le prometió de que si se libraba de esta, se hacía sacerdote. Entonces, equivocada la razón, ¿no? O sea, uno no se hace sacerdote por una promesa que hizo, ¿eh? De hecho, en muchos casos terminaría siendo inválido, ¿eh? Entonces, y uno ha visto el gran problema de cuando uno se hace consagrado, religioso, sacerdote, o también a nivel del matrimonio, por miedo a que se me pase el tren, pues me agarro con el primero que pase, ¿verdad? Casi casi algunas se ven obligadas, entre comillas, obligadas a eso. Es decir, hay que tener muy claro la motivación que hay en el corazón cuando uno hace una decisión respecto a esto, porque repetimos, estamos en el ambiente de vocación, de llamado. Aquí no se trata tanto de lo que yo quiero, sino lo que Dios me está llamando, ¿va? Entonces, en el caso de la vida célibe, no puede ser el quedarme soltero por miedo al matrimonio, por miedo a la vida consagrada, o por frustración, o por amargura, etcétera, sino por un acto de donación. Es decir, el Señor me pide servir, donarme completamente. Por eso les puse el ejemplo, por ejemplo, a nivel profesional, puede haber un científico que lo más conveniente es que no se case. ¿Por qué? Porque tiene que dedicarse prácticamente a tiempo completo a eso, pero no para hacerse rico, no para envanecerse, no para no tener compromisos con una mujer, una familia o con una jerarquía de la iglesia, sino porque la circunstancia de estar soltero, que repito es lo que significa célibe, pero no en el sentido de soltería, le favorece una mayor entrega, una mayor calidad de entrega a su profesión, ¿eh? Entonces, siempre la vida célibe tiene un propósito de donación. Siempre, siempre. Cuando no se tiene eso, estamos ante algo que trae ahí algo eh, que no está bien. Puede ser inseguridad, puede ser miedo al compromiso, etcétera, etcétera. Y finalmente, cuando alguien dice que no se va a casar y no tiene una motivación verdaderamente movida por el Espíritu Santo, generalmente no permanece fiel a eso. Entonces, pues, vamos a ponerlo, yo a veces lo digo de broma, ¿eh? Pero el científico pues dice, no me voy a casar, pero pasa por crisis emocionales, sentimentales, necesidades inclusive a nivel sexual y todo eso, y pues está haciendo una investigación en las Islas Galápagos y pues se agarra una ecuatoriana de por ahí y luego se va a China y pues con una chinita, etcétera. Claro, no se casa y todo eso, pero hay un tipo de promiscuidad. Entonces, no está viviendo una vida célibe. Sí, está claro de que él dice, no, es que no me voy a casar, pero el no casarse significa que te apartas de todo vínculo que es propio del matrimonio, como la vida sexual, ¿va? O como es el tener una relación de enamoramiento, de amor, en el sentido de pareja. Este, entonces, en este sentido,
suele pasar eso cuando la razón por la cual uno dice que no se va a casar y que va a permanecer célibe ha sido una razón egoísta, ¿no? Entonces, en resumen, y ya para que si tienen preguntas al respecto de esto, eh, la vocación como estado de vida yo sí me sigo manteniendo, yo lo separo en tres, que es vida consagrada. La vida consagrada implica el sacerdocio, ese es solamente para los varones. La vida religiosa, estamos hablando de, o la vida religiosa o la vida monástica también, religiosas, monjes, monjas, etcétera. Aplica para hombres y mujeres. Y entra la vida célibe, pero con votos públicos. ¿Por qué? Porque ya es un tipo de consagración pública. Entonces, los que tienen vida célibe, los laicos que tienen vida célibe con votos públicos, se tienen que llamar laicos consagrados, ¿no? Porque esos son, han hecho una consagración pública, ¿no? Entonces, y la tercera, la vida célibe, ahí entrarían solamente los laicos que se deciden no casarse ya. Evidentemente, como dije, no por razones egoístas, hay un propósito y un llamado concreto que Dios está haciendo a esa persona. Y pues ya está en opción de la persona hacer votos privados con algún director espiritual, o ni siquiera hacerlo, simplemente, vamos a decir, uno lo hace por sí mismo esa decisión, pero el hecho de saber que esa vocación se está respondiendo al amor, que yo me estoy ofrendiendo, que me estoy santificando ahí, etcétera, vamos a decir que son un poco las garantías de ese permanecer ya célibe para toda la vida. Se puede ser, voy a poner un paréntesis, se puede ser algo temporal, ciertamente. De hecho, en esto la iglesia es muy sabia. Desde la vida consagrada, en el sentido religioso, monástico o sacerdotal. Me explico. Para que un chico llegue a ser sacerdote, no es como decimos en México, enchilame otra, ¿verdad? O sea, tiene que pasar por años de formación. O sea, mínimo son que con 4 de teología y 2 de filosofía. O sea, mínimo estamos hablando de 6 años. Digo mínimo. O sea, hay seminarios que se empieza desde mucho atrás y llegan a ser 15 hasta más años, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué significa? Que el seminarista tiene muchos años para discernir. Y durante esos años, por ejemplo, yo fui seminarista en mi adolescencia, me recuerdo, yo entré a la preparatoria o el bachillerato dentro ya del seminario, ¿eh? Entonces, se considera eso como un seminario menor. Acá en Estados Unidos el seminario menor se considera más bien la filosofía, es algo diferente. Acá en Estados Unidos no hay seminarios menores como los hay en Latinoamérica, de menores de edad, vamos a decirlo así. Entonces, me acuerdo que yo soy de Guadalajara, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, que ahora ya es arzobispo emérito, él cuando iba, no, sí, terminando la preparatoria, ya empieza el seminario mayor, pero se hace un año que se llama Curso Introductorio al Misterio de Cristo y de la Iglesia. Es un año que en el ambiente como religioso se podría llamar como el noviciado de los sacerdotes diocesanos, ¿verdad? Generalmente es un año con menos carga intelectual, un año más espiritual. Generalmente los seminarios tienen casas retiradas. Por ejemplo, en Guadalajara ese año se hace en la sierra, en Tapalpa, porque es un año más espiritual, más para profundidad. Ahí arranca, vamos a ir el seminario mayor. Después ya vienen los años de filosofía y los años de teología. Entonces, cuando se pasaba de la preparatoria al curso introductorio, de hecho, había lo que se llamaba la toma de sotana. Y me acuerdo que el cardenal Juan Sandoval nos decía, miren, hasta antes de este punto, si alguien estaba por tener educación barata, de calidad pero barata, porque pues se cobraba muy poco ahí en el seminario, o por tener casa, vestido y sustento, muchas veces, o sea, no debe ser las razones por las que uno tiene que entrar al seminario, pero de que los hay, los hay. E inclusive algunos todavía tienen el descaro de hasta tener novia. Yo tuve compañeros que tenían novia y los días libres que salían del seminario se iban con la novia y luego entonces eso es terrible, es una vida doble.
Sobre todo porque no hay necesidad. Hombre, salte del seminario, ten un buen noviazgo, etcétera. Ves que no es por ahí, regresa. Pero para esto de llevar una vida doble, nunca será bueno. Entonces, pero el cardenal decía, miren, hasta antes del curso introductorio, cualquier razón, aunque no sea la correcta que hayan tenido por la cual estaban en el seminario, se las paso. Pero ahora arrancando del curso introductorio en adelante, yo les voy a pedir una certeza moral. ¿Qué significa una certeza moral? Que ya hay un compromiso aun cuando no es definitivo. Entonces, no es una certeza total, es una certeza moral en cuanto que en plena honestidad el que pasa el curso introductorio quiere y cree que Dios le está llamando al sacerdocio. No es de que, a ver, pues voy avanzando, a ver si no, tienes que ya tener claridad de que, porque si no, no estás siendo honesto. Vas a perder tu tiempo y Dios nos libre de aquí alguien que por la inercia termines hasta en el momento de decir, pues ya, estás a un día de ordenarte sacerdote. No, pues ya me ordeno. Terribles esos sacerdocios, ¿va? Terminan después abandonando el sacerdocio, etc. Entonces, el señor cardenal decía, desde el curso introductorio, o sea, donde comienza oficialmente el seminario mayor, ya no puedes estar aquí por tener casa, vestido, sustento, por tener una buena educación, o por la razón equivocada que tú quieras y mandes. No me escandaliza que la tuvieras antes, no debería ser así, pero ya aquí te voy a pedir una certeza moral. Es decir, para que me entiendan más esto de la certeza moral, el que tiene una certeza moral y si llega, supongamos, el cardenal y le dice, mira, todavía te faltan 2, 3 años de filosofía, más 4 de teología, o sea, unos 6 años, 7 años. Pero ¿sabes qué? La iglesia te va a dar la dispensa. Te ordena sacerdote mañana. El que tiene la certeza moral dice sí. O para ponerme un poco un ejemplo de certeza moral en el sentido del matrimonio. Es patético encontrar noviazgos en donde uno les pregunta, ¿y se van a casar? No, no estamos conociendo. No, el noviazgo no es para eso. Para conocerse la amistad. Noviazgo es preparación para el matrimonio. Y si no, yo siempre les digo, si no fuera eso, entonces ¿por qué te encelas de que tu novia saliera a comer con un chico? No es tu esposa. ¿O por qué tú te encelas de que él ande saliendo con amiguitas y todo eso? Entonces, si no es tu esposo. Porque el noviazgo ya implica un compromiso de certeza moral. Cuando yo tengo una novia, estoy diciendo, si mañana me tuviera que casar, me caso con ella. O sea, certeza total no. De aquí a que nos casemos pueden pasar muchas cosas. Pero tengo la seguridad, o sea, no estoy jugando con ella. Me queda claro de que es mi novia, porque si mañana tuviera que casarme, me caso con ella. No tengo una certeza total, pero sí la suficiente para decir, estoy noviando con ella porque quiero casarme con ella. Entonces, esto es importante porque le decía, la iglesia es muy prudente en esta parte. Mira, para que ordenarte sacerdote, pasas por un montón de años de formación. No juzgo con juicios de valor, simplemente juicios descriptivos. Por eso a los religiosos, a los sacerdotes que dejan el ministerio, que dejan la vida consagrada, ya habiendo hecho votos perpetuos, ahorita voy un poquito para allá, o hay algo mal en el discernimiento. Porque la iglesia es tan prudente que te dice, por ejemplo, a ti, varón, con un llamado al seminario, no te exige una respuesta definitiva, sino que tienes que entrar dentro de años de discernimiento. Ahora, si no los aprovechaste, pues bueno, creo que ahí la persona tiene algo de culpabilidad, ¿no? A veces también hay que decir, en los seminarios pudiera haber no la formación necesaria para o de calidad para ayudar al seminarista. Son muchas cosas, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, la última decisión y responsabilidad es de uno, ¿verdad? Uno no es un niño. En el caso de la vida religiosa, o también implica la vida monástica,
hacen votos. Separo la parte del sacerdocio porque hay sacerdotes religiosos, pero hay sacerdotes, por ejemplo, diocesanos, y ellos no hacen votos, hacen promesas. No me voy a meter ahorita en la diferencia de promesas y votos, ¿va? Pero, por ejemplo, el sacerdote diocesano no hace promesa de pobreza. Está implícita de alguna manera, diría San Juan de Ávila. No se dice San Juan de Ávila, no se entiende un sacerdote, por muy diocesano que tenga y que no tenga promesa de pobreza, solamente la de obediencia y la de castidad, o de celibato, que esté atado a las cosas, ¿verdad? Pero bueno, como el sacerdote diocesano no tiene una comunidad que responda por él, en el sentido religioso sí tiene su obispo, etcétera, pero no vive en comunidad estrictamente hablando, ¿no? Pues se entiende de que puede tener su cuenta de banco a su nombre, etcétera, para el día que se jubile, tener donde caerse muerto de alguna manera. Entonces, en cambio los religiosos no, los religiosos no tienen o no tendrían que tener cuentas a su nombre, ni carros a su nombre, todo es a nombre de la congregación. Pero de alguna manera no les falta nada, ¿no? El franciscano que está en California, cuando lo mandan a la Florida, pues deja el carro que tenía, pero allá le espera otro carro. O sea, no es suyo, pero de alguna manera la estructura comunitaria que tienen las congregaciones religiosas generalmente les ayuda a tener lo básico, en lo menos. Entonces, en el caso de los religiosos, o la vida monástica, o la vida consagrada de laicos, de institutos de vida consagrada, como es en el caso, por ejemplo, de la amiga que me entrevistó, esta Verónica Brunco, sobre la soltería. Ella es consagrada, es una laica consagrada, pero no es vida, no ha hecho la vida célibe. Ella es vida consagrada porque ha hecho votos públicos y además es parte de un instituto de vida consagrada formal con sus reglas y todo esto, ¿eh? Entonces, pero estrictamente hablando no es ni religiosa ni monja, ¿eh? Entonces, pero al mismo tiempo tiene votos públicos, y en el caso de ella, de los religiosos y de los monjes o la vida monástica, existen votos temporales. Ahí depende mucho de las congregaciones, ¿verdad? Generalmente uno hace sus primeros votos y los hace por 1 año, después por 3 años, etcétera, y los extienden. O sea, renuevan sus votos temporales hasta que llegan a un límite en donde ya la congregación les dice: aquí ya tienes que hacer votos perpetuos o finales, le llaman en algunas partes, ¿no? Hasta antes de eso, aunque tengas votos temporales, puedes decir: pues no, hasta aquí llegué, creo que no va por aquí. Salte, no pasa nada. Entonces, alguien puede ser célibe temporalmente en este contexto de discernimiento si la misma iglesia sabe en esto. Sabe que tiene que el sacerdote pasar por un tiempo de discernimiento, sabe que los religiosos y consagrados, laicos y los monjes, hacer primero votos temporales, no definitivos, no votos perpetuos. ¿Por qué? Porque tiene que haber un discernimiento. ¿Qué pasa en el caso de los que optan por la vida célibe sin votos públicos? Es decir, el tercer tipo de vida consagrada. ¿Qué pasa con ellos? Ellos también podrían hacer tiempo. Yo, de hecho, lo hice. Yo tuve 1 año de votos de vida célibe, siendo laico, 1 año, votos privados. Lo hice con mi director espiritual. Inclusive hasta me puse un anillo, etc. Entonces, y no era definitivo. Era 1 año para que en ese contexto probar un poco de esta vida célibe. Si en el contexto de cuando lo hice, Dios me lo estaba pidiendo por varias situaciones. Al final del año ya no se renovó esos votos privados como tal, y estrictamente hablando ahora mismo estoy como soltero. O sea, yo me puedo consagrar, yo puedo casarme, yo puedo elegir la vida célibe, pero ahorita soy como soltero en cuanto a la soltería. Entonces, pero yo tuve 1 año de vida célibe. De hecho, yo generalmente a los jóvenes les recomiendo, antes de
de dar pasos más definitivos, inclusive hasta a nivel profesional. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos me parece que nuestras generaciones cada vez son más inmaduras. Este, un muchacho que sale de la high school, del bachillerato acá, ya entra a elegir una carrera a una universidad. El índice de personas, de jóvenes que cambian la carrera habiendo elegido una o que no terminan una, es muy grande. ¿Por qué? Porque yo personalmente creo que cuando uno ve los chavos que salen como de 17, 18 años de la high school, la verdad que no tienen la madurez como para decir, ¿sabes qué? Voy a ser médico. O sea, se agarran inclusive algunas carreras que son más por el dinero que por los talentos y el llamado. Entonces, en este sentido, les digo que pueden dar un año de soltería o de vida célibe. ¿Qué significa? Bueno, creo que todavía no he grabado. Hay unas charlas en donde lo he mencionado, pero no tengo un tema explicando bien esa propuesta que les digo de año de soltería. Que antes de que entres a la universidad y todo es una decisión, porque inclusive a veces uno se terminan endeudando y están estudiando en la universidad ya con unas deudas y de pronto al segundo año de universidad Dios les muestra que están llamados a la vida consagrada. Complicadísimo. Por lo menos aquí en Estados Unidos, las deudas por estudio no califican para bancarrota. Entonces los atan porque los atan. Entonces, hay congregaciones que les ayudan a pagar un poco la deuda, otras no se meten en eso. Y pues esa persona tiene que esperar a pagar primero su deuda para entrar a un seminario o una congregación religiosa, ¿eh? Entonces yo digo, antes de que se metan, dediquen un año de vida célibe, vamos a llamarlos de votos privados, ¿va? Y váyanse a hacer de misión. No digo que esto aplique para todos, ¿va? Pero hagan un año en donde se van y se ofrendan. Sobre todo ojalá que sean realidades de mucha carestía, de mucha pobreza. Eso ayuda mucho el discernimiento, abrir los ojos. A veces el discernimiento se hace como de burbuja, nada más desde mi entorno, y no veo que haya una dimensión mucho más amplia. Entonces, y eso te puede ir aclarando, ¿eh? Y en ese sentido, es un muchacho o una muchacha que hace votos privados de vida célibe, pero temporales. O sea, no para toda la vida se va a quedar célibe, ¿no? En este contexto, eso implica que en ese año no vas a agarrar ni noviecito ni noviecita. El tiempo lo incrementas más para tener más vida de oración, más lectura, etcétera. Hay muchas, se puede cada quien hacer un programa de acuerdo a las necesidades de cada persona para el discernimiento, ¿no? Entonces, es decir, que no se trata de que el que ha hecho la opción por la vida célibe de pronto de la noche a la mañana lo hace, ¿no? Pues puede calarle, decir, ¿sabes qué? Voy a dar un año de vida célibe con votos privados. Inclusive puede ser hasta si quiere hacer los votos públicos, si lo quiere hacer con una congregación o con su obispo, adelante. Pero, para un poquito testear, experimentar lo que implica el ofrendarse, el santificarse en una realidad como soltero, pero de vida célibe, no una soltero como de soltería, ¿eh? Entonces, pues básicamente ese sería como el contexto de la vida célibe. Creo que llevamos 45 minutos. Quizá podamos dar un tiempecito de preguntas. No sé si tengan alguna pregunta.